Yo voy a empezar por armar una cosa que tiene sentido, lo tendrá al final. Por ahora será como una especie de el equivalente al cronómetro de arena en cronómetro de aire. No hay cronómetros de arena. El equivalente a reloj de arena, pero en versión de cronómetro de aire, ¿no? Es ese. Entonces a esto le hacemos aquí un nudito. Se resiste. Y aparte del nudito le vamos a hacer un pequeño agujerito. Aquí, si no se lo puedo hacer aquí porque si se lo hago aquí explota. Pero aquí, según mis experimentos, ahí está. Lo voy a dejar aquí, es una referencia importante. Ahí está. Bueno, yo voy a aprovechar para hablar sobre un tema que es un tema que me preocupa, que me duele, y sobre el que he hablado en otras ocasiones, pero quiero aprovechar hoy esta ocasión que brinda la Casa de América para hablar sobre el tema de la corrupción creativa a través de un tema que la gente siempre me pregunta, ¿no? ¿Por qué los cineastas latinoamericanos y últimamente también los españoles y en fin los de todo el mundo tenemos esa queja que no cesa acerca de la industria de Hollywood y por qué ese permanente lamento sobre cómo nos sentimos acorralados por la industria de Hollywood? Y entonces pues he decidido hablar sobre ese tema. Y voy a empezar por una anécdota que me sucedió en 1998, en la época en que prácticamente todos los países de América Latina, o bueno, muchos países de América Latina estaban de forma simultánea comenzando a reconstruir sus leyes cinematográficas para intentar salvar el negocio de la cinematografía. Y en medio de eso fuimos invitados a una reunión en México, donde el invitado de honor era el señor Jack Valenti, que a la sazón era el presidente de la Motion Picture Association of America. Para los que no lo sepan, la Motion Picture Association of America es una corporación muy poderosa que reúne a las principales majors, a los principales estudios de Hollywood, y se ocupa de defender los intereses dentro de los Estados Unidos y dentro del mundo entero de esos productores y de esas majors. Según su propia web, que estuve mirando ayer, ellos dicen que los ingresos globales anuales de la Motion Picture Association of America son de $80.200 millones. Es una cifra bastante más alta que el presupuesto de todo el año de un país como Colombia, que es alrededor de 75.000 millones. Y dentro de ese presupuesto de $80.200 millones, hay 28.100 millones que proceden del mercado internacional, o sea, de nuestros mercados, de los mercados que no son norteamericanos. Yo recuerdo muy bien la intervención del señor Valenti porque fue inolvidable y de cierta forma surrealista, pues se basó básicamente en desanimarnos a corregir las leyes de cinematografía en nuestros países, porque según Jack Valenti, por su pequeñez y falta de futuro no merecían existir, no nuestros países, sino la cinematografía de nuestros países. Él era muy amable, muy simpático, así un poco, tenía unos orígenes bastante oscuros, pero el hombre era simpático y la reunión fue muy agradable.
pero los argumentos que usó el señor Valenti fueron muy humillantes. El argumento que usó básico era decir que así como las líneas aéreas de nuestros países no necesitaban fabricar aviones para vender tiquetes aéreos, porque para fabricar aviones estaban las empresas como la Boeing, pues los pequeños países tampoco necesitaban hacer películas, porque para nutrir el mercado de la venta de tiquetes cinematográficos estaba la industria de Hollywood, y se quedó tan tranquilo. Entonces uno de los asistentes, un mexicano que estaba ahí, se levantó y pues con las estadísticas que todos conocemos le explicó que todos sabíamos que el 85% del mercado mundial y en muchos países el 90% del mercado está en manos de las productoras, de las majors de Hollywood, y que pues que eso ya era mucho. ¿Qué más querían? Y el señor Jacques Valenti se levantó muy serio y dijo que lo querían todo. Dijo textualmente: para nosotros el control total del mercado cinematográfico en el mundo es la esencia, significa la esencia del libre comercio, y la Motion Pictures Corporation of America no cejará en su empeño y luchará hasta el último momento por controlar el 100% del mercado. Esto es real, ¿no? Esto no estoy inventando. Pues nos quedamos de piedra y pues empezamos, pues desde entonces estamos en esa lucha que más parece una guerra. Las trincheras están llenas de cadáveres, los sobrevivientes estamos con el agua al cuello. Debo decir que las tropas del señor Valenti han actuado con mucha eficacia, han logrado avanzar muchísimo, y debo decir también que hacen trampa, que no respetan las convenciones, que no respetan, que en cierto sentido se comportan en esta guerra, que es una guerra cinematográfica, como si fuera una guerra de verdad, y ya todos sabemos cómo se comportan las corporaciones norteamericanas en las guerras de verdad. Debo decir a favor de esta pequeña guerra que esta vez no es por petróleo, esta vez es solo por el mercado cinematográfico del resto del mundo, que parece poca cosa, pero que solo parece, porque aparentemente los 28.100 millones de dólares de las ventas internacionales les duelen bastante y justifican cualquier tipo de actitud agresiva frente a nuestras cinematografías. También pues debo decir aquí que esta guerra, las tropas de Valenti no han dudado en utilizar armas prohibidas y no convencionales. O sea, ellos utilizan su departamento de comercio, su departamento de Estado para amedrentar y amenazar a los países, y amenazar con represalias comerciales en caso de que los intereses de su corporación se vean afectados. Y lo peor de todo, digamos, lo que más nos afecta a nosotros los cineastas, son las técnicas culturales o filosóficas que han empezado a usar desde hace muchos años, pero que cada vez son más fuertes, y que consisten en hacernos creer a nosotros que lo que ellos necesitan de nosotros es lo que nosotros queremos hacer. Y claro, esas técnicas tienen unos mensajes muy claros que nos llegan permanentemente, ¿no? Si tú haces lo que la corporación necesita, tarde o temprano será recompensado. ¿Y qué es lo que necesita la corporación? A eso es lo que yo llamo la corrupción creativa, porque la corrupción creativa es una enfermedad pues tan contagiosa como la gripe A y más peligrosa que cualquiera de las enfermedades que yo conozco, y está tan difundido y común que nos da la impresión de que ha existido desde siempre y que las cosas siempre fueron así, y no es verdad. Las cosas no siempre fueron así. Hubo otras épocas. Hubo épocas como, pues sin ir más lejos, aunque es ir bastante lejos, a 1976, cuando yo estudiaba cine, en que los estudiantes de cine, los cineastas, todos los cineastas de Europa y de América Latina,
pensábamos y creíamos que el cine era arte o podía ser arte dependiendo del resultado, aunque ya en aquellas épocas había gente que jocosamente, pues los más avanzados y los más ambiciosos hablaban jocosamente de hacer cine con el octavo arte, que para los que no sepan es hacer dinero con el séptimo, es el octavo arte. Pero todos los que hacíamos cine teníamos la premisa que en caso de hacer cine había que hacer ese cine con el cine que nos apasionaba, con el cine que nos gustaba hacer y ver, con el cine de autor, porque finalmente el cine, cualquier tipo de cine independiente es un cine de autor y ese es el cine que siempre nos había gustado ver. Pero ya en aquel entonces los estudiantes, pues yo estudié en Londres y recuerdo muy bien que tenía compañeros en París y en otras universidades, y recuerdo que para todos, que sabíamos que en Hollywood los directores eran casi esclavos de los productores, que no tenían control sobre sus proyectos, que no tenían control sobre la edición, que no tenían control sobre el guión, que eran una especie de esclavos, como decía. Entonces, para nosotros hablar de Hollywood era como hablar de Corea del Norte en este momento, o sea, nadie quería ni nadie pensaba que eso podía suceder en ninguno de nuestros países. Porque en Europa los autores, los directores eran los reyes del mercado y la gente hacía colas y abarrotaba los cines para ver a sus grandes directores, para ver a Buñuel, a Bardem, a Berlanga, a Bellini, a Visconti, a Truffaut, a Godard. O sea, nadie se imaginaba que a nosotros nos podría ocurrir un día lo mismo que le sucedió al vecino ese de Bertolt Brecht, que se lo llevó la policía y se quedó callado y después vinieron por él. Pues eso nos ha sucedido, vinieron por nosotros. Nosotros no éramos conscientes y finalmente, sin darnos cuenta, el mercado cinematográfico ha evolucionado de una forma tal que hoy en día estamos empezando a vivir prisioneros de las grandes productoras, porque sus grandes productoras han extendido sus tentáculos y han llegado hasta donde estemos, no importa dónde estemos. Sí, digamos, el hecho es que nadie sospechaba que, como suele ocurrir, el imperio terminaría imponiendo sus normas hasta allá donde tuviera influencia. Y entonces aquí, de nuevo en sentido figurado, estamos en medio de esta guerra, no solo perdiéndola y asumiendo las consecuencias, sino además militando en una nueva filosofía, que es la filosofía que se ha impuesto, que es muy simple, de un principio muy simple: el cine no es arte, el cine es entretenimiento. Es una forma muy sutil para vender el cine de su cadena industrial, en detrimento y pasando por encima de las cinematografías más pobres y más creativas, y que desde entonces pues se han visto obligadas a buscar refugio en muy diversas otras formas diferentes al cine comercial. Por eso yo supongo que ahora la duda no es si el cine es arte o no, sino que se ha cambiado para pensar si el entretenimiento es arte o no. Y respecto a esa duda de si el entretenimiento es arte o no, yo quería plantear una respuesta. Porque sin entrar en profundos filosóficos, en estudios filosóficos muy profundos, se pueden encontrar muchísimas definiciones sobre lo que es el arte. El filósofo francés Alain Badiou tiene una que a mí me parece muy adecuada para lo que estamos hablando, cuando dice que, a diferencia de los científicos y los técnicos, que son las personas que se encargan de manipular y modificar las formas, los artistas son las personas que se encargan de darle forma a lo que no tiene forma. O sea, más exactamente, y citando entre comillas, la definición sería: el arte es aquello que se ocupa de las formas de lo que todavía no tiene forma. Y yo creo que Badiou tiene razón, y si Badiou tiene razón, habría que concluir que en el mundo actual
solo un pequeñísimo porcentaje del cine que se hace podría ser catalogado como arte, séptimo arte o arte. Porque es un hecho de que las multinacionales que hacen el cine, o sea, la gran mayoría del cine que se hace en el mundo en este momento de entretenimiento, de las majors y de las sucursales de las majors que están por el mundo entero, es un cine que no es original. Las grandes multinacionales, en lugar de formar autores, prefieren formar técnicos o científicos del cine que se encargan, que se dedican a hacer remakes o a reformatear lo que ya ha tenido forma en el pasado o que la ha adquirido a través de estudios de mercado, de comités de ejecutivos, de computadoras, de decisiones empresariales, en fin, de cualquier cosa que signifique certeza financiera, porque lo que se ha eliminado definitivamente es el riesgo, pero no se ha eliminado ni el robo ni el plagio. Eso sigue existiendo en esos estudios. Yo creo que esa es la razón por la que el cine de Hollywood se ha quitado el apellido arte y se ha puesto el apellido entretenimiento, porque no tienen de verdad el valor de afrontar, como decía el primero de los que habló, porque hacer el arte exige unas condiciones y unas dificultades y unos riesgos que no se pueden industrializar. Entonces, volviendo al tema de la corrupción creativa, yo quería explicar que llevan muchos años tratando de convencernos de que debemos hacer las películas de entretenimiento a nosotros, que nosotros hagamos las películas de entretenimiento a sabiendas de que o sea, nos proponen que hagamos películas de entrenamiento, yo creo que de mala fe, porque saben que no nos van a salir bien, porque las películas de entretenimiento, las películas de Hollywood siempre van a salir mejor en Hollywood, y aquí solo nos van a salir bien nuestras películas, las películas que hagamos con nuestras uñas, con nuestros actores, con nuestros conflictos, con nuestros directores. Entonces lo hacen de mala fe para que quebremos, para que terminemos finalmente aceptando el hecho de que no podemos tener una cinematografía propia. Y entonces, y como no todos estamos dispuestos a luchar por el éxito, yo quiero tener éxito, pero quiero tener éxito haciendo cine, no haciendo babosadas. Entonces, como no todos estamos dispuestos a tener éxito haciendo babosadas, que según ellos es lo que el público quiere, ponen en práctica las fórmulas y acosos de esa corrupción creativa. Nos tiran en la cara las cifras de recuperación, los estudios de mercado, las inversiones y su poderosa maquinaria lista para intimidarnos de todas las formas, incluyendo el mecanismo para poner al público de su parte, especialmente a los adolescentes, y lo logran. Y yo entiendo que lo logren, porque yo entiendo un espectador que prefiere gastarse sus $7, sus 7 euros, viendo una película que ha costado 100 millones de euros, y no viendo la mía que ha costado un milloncito. Entonces dicen, bueno, es que estas cosas del cine son absurdas, porque es el único mercado donde las cosas tienen valor según el color del cristal con que se mire. Y entonces en este mundo del cine es como si un Seat Ibiza pudiera costar lo mismo que un Rolls Royce Phantom, que no es un buen ejemplo, porque la proporción la proporción debería ser 1 a 100, entonces sería como si una barra de pan costara lo mismo que ir a un buen restaurante a comerse una buena comida con una buena botella de vino. Dice, ¿qué mundo es ese? Yo entiendo que los espectadores finalmente nos estén dando la espalda, pero no porque nuestras películas no sean mejores o no sean buenas, sino porque la desproporción en la competencia es abismal. Eso en el mundo de los negocios es competencia desleal. Y claro, ellos tienen éxito, y ese éxito, el éxito comercial, siempre beneficia un tipo de gusto. Y ahí viene otra parte de la corrupción creativa, o sea, que cuando se estrena una película y tiene éxito, ese éxito genera un tipo de gusto, y ese tipo de gusto hace que
surjan en el terreno como champiñones todos los productores que quieren copiar esa senda de éxito que ha abierto esa película en detrimento de la búsqueda, del riesgo, de las ideas creativas. Y el mensaje que nos mandan, claro, es: olvídate de experimentar, olvídate de dudar, olvídate de reflexionar, y sobre todo olvídate del riesgo, porque para eso ya no es necesario, ya simplemente lo que hay que hacer es adaptar tus ideas a la receta, de lo que la gente quiere. El mensaje además es: la búsqueda del éxito es lo más importante. Lo único importante es el éxito, es más importante que el cine. Eso es nuevo. Yo insisto, cuando yo estudiaba no era así, era una vergüenza eso. Pero de repente han cogido impulso todas estas ideas y de repente como que tiene sentido decir, no, lo más importante es el éxito, lo más importante es vender entradas. Y parece paradójico, pero es un hecho. El cine comercial actual es como las palomitas que venden en las salas de cine. Las hay de dulce y las hay de sal, pero todas son igualitas y saben igual en todas partes. Así se llaman cotufas en Venezuela, pochoclos en Argentina, crispetas en Colombia, popcorn en Estados Unidos, pero lo mismo. Y las películas también, lo mismo. En esencia, la corrupción creativa, según yo, consiste en empujar al director de cine a vender palomitas. No importa el tema ni el precio, tú haz la película que nosotros nos encargamos del resto. Porque entre otras cosas, y esa es otra patita del problema, ahora los dueños de las salas de cine también son ellos, o gente peor que ellos, porque durante muchos años las salas de cine pertenecían, y bueno, algunas todavía pertenecen a gente que amaba el cine y que entraba en el juego de la cadena cinematográfica y que consideraba importante para el negocio que hubiera buenos directores y buenos actores. Ya no, ya las empresas, las salas de cine las administran gente que ha estudiado administración de empresas y que le da lo mismo cualquier película, con cualquier tema, con cualquier actor. Lo único importante es que venda entradas y palomitas. Sí, porque las palomitas, que solamente son el 20% de las entradas de los cines, según los estudios que he leído, son el 20% de las entradas, pero son el 40% de los beneficios, porque el dinero de la película hay que dividirlo al 50% con el distribuidor, y el de las palomitas no. Entonces ahí viene un mensaje secreto también que uno sabe cuando hace una película que si mi película no va a vender palomitas, va a ser muy difícil encontrar una sala donde proyectarla, y de pronto imposible. Entonces, bueno, una última confesión, porque ya creo que se me está acabando el tiempo. A estas alturas yo debo confesar que a mí me gusta el cine de Hollywood. Sí. Y además con cierta frecuencia yo veo en el cine de Hollywood películas conmovedoras y emocionantes y sublimes, incluso, como diría César Valleja, son pocas, pero son. Por eso no entiendo yo la guerra que ha planteado la Motion Picture Association of America, el señor Jack Valenti en su momento, o su reemplazo, que es un señor que se llama Dan Glickman, que más parecen Vito Corleone que ejecutivos de una multinacional. ¿Por qué tiene que ser todo o nada, ellos o nosotros? ¿Por qué no se puede pensar en conciliar y que se abran salas de cine para que a los que les guste el cine de autor, el pequeño cine, el cine étnico, el cine de los documentales, también puedan participar del espectáculo? Y entonces ahí viene otro problema que también asocio yo con la corrupción creativa, y es la forma como se está limitando la libertad de expresión. Porque yo considero que la libertad de visión también hace parte de la libertad de expresión.
sea, la libertad de expresión es la libertad no solamente de pensar y de escribir y de leer, no, también de ver. Y en el mundo actual, las opciones para poder ver películas diferentes a las películas de Hollywood están cortadas permanentemente. Yo sé que tarde o temprano cualquiera de las películas que se están rodando en Hollywood en este momento va a llegar, como dicen ellos, a una sala cerca de mi casa. Pero el 90% de las películas que se hacen en el resto del mundo no van a llegar nunca a una sala ni cerca de mi casa ni lejos de mi casa, y no va a llegar ni siquiera en DVD, porque hay unas fuerzas comerciales, a mi modo de ver, oscuras, que se ocupan de limitar la capacidad de ver el cine que se está haciendo en el resto del mundo. En fin, como que se me acabó el tiempo, y para evitar suspicacias quiero dejar aquí claro que yo no creo que la crisis del cine de autor en el mundo sea una conspiración de los cultivadores de maíz pira, que es el maíz con el que se hacen las palomitas. Pero en sí que creo que existe una conspiración de las multinacionales para intentar convencernos a los que hacemos cine de olvidarnos de la necesidad de ser honestos creativamente y de olvidar la función formadora y cultural que puede y debería tener el cine, y que el Estado y la sociedad deberían defender a cualquier precio. Porque la cultura es un bien muy preciado, pero muy volátil. Un antiguo proverbio japonés dice que la cultura es lo que nos queda cuando todo lo demás se olvida. Y está quedando muy poco, porque ya Ortega y Gasset decía que toda la cultura de un país puede desaparecer por un minúsculo agujero, como este. Gracias.